Bueno, pues lo que quiero contarles hoy es un poco algo más bien anecdótico y tal vez a partir de mi experiencia ustedes puedan como aprender cosas y también que ustedes puedan hacer sus preguntas ahí por el chat. Para los que no me conocen, yo pues he tenido como ese espíritu emprendedor desde joven prácticamente. Les voy a contar un poco mi historia como emprendedor. Y eso empezó aproximadamente después de que me gradué de secundaria. Yo viajé a Canadá a hacer mi último grado de secundaria. Y lo más curioso es que antes de viajar a Canadá, yo empecé a estudiar en la universidad. Yo alcancé a estudiar un semestre de biología en la Universidad de los Andes. Me encantaba la biología, me encantaban los animales y yo quería ser zoólogo. Cuando viajé a Canadá, eh, digamos que cambié como mi rumbo profesional y decidí que cuando regresara a Colombia iba a estudiar lenguas modernas. Y la razón por la que hice eso fue una razón de pronto que a ustedes les parecerá como lógica. Y es que yo decía, bueno, si yo regreso a Colombia, pues siendo biólogo, pues no voy a tener futuro en Colombia. Pero de pronto tengo futuro como un profesor de lenguas, de idiomas. Es así como yo cambié mi carrera. Regresé a Colombia y empecé a estudiar lenguas modernas, primero en la Javeriana, luego me pasó otra vez a la Universidad de los Andes. Y estando estudiando en la Universidad de los Andes, eh, de pronto como que se despertó ese espíritu de, no sé, llamémoslo espíritu de emprendimiento, espíritu en el sentido de como esa motivación, como ese deseo, ¿no? Y mi primer deseo fue tener un instituto de idiomas, ¿sí? Y yo soñaba con tener mi instituto de idiomas y soñaba tanto con tener un laboratorio de idiomas, que en esa época pues existían los laboratorios de idiomas. Los laboratorios de idiomas pues era un sitio donde habían unos aparatos especiales que uno se colocaba con cassette. En esa época existía el cassette y había un mecanismo de tal manera que uno podía leer, grabar y el profesor podía escuchar a cada estudiante, corregirle, ¿sí? Digamos que en esa época era como lo novedoso. Ese era mi sueño en esa época. Les estoy hablando que eso fue hacia no sé, hacia el 1998, 1999, ya hablo en años porque ya fue hace mucho tiempo. Pero lo que me motivó a hacer eso fue la iglesia, realmente. Eso fue mi motivación. Yo quería un instituto de idiomas para la iglesia. Eso era lo que me motivaba. Entonces, yo estudié lenguas precisamente. Es decir, el motor de mi estudio fue precisamente hacer un instituto para la iglesia, ¿sí? Entonces todo lo que yo estudiaba era enfocado en ese proyecto. Y yo estaba totalmente emocionado con ese proyecto, apasionado con ese proyecto. Obviamente en esa época era un proyecto muy ambicioso, ¿sí? Nadie en mi familia fue emprendedor, nadie. Entonces lo que yo estaba pensando era algo, llamémoslo así, como revolucionario para la época. Incluso yo recuerdo que, eso es una anécdota, todo lo que les voy a contar esta noche es algo que nunca he contado. Y, y ustedes lo pueden contar, no pasa nada. Pero son anécdotas de mi vida
les ayudará a ustedes a entender un poco mi historia como emprendedor. Yo recuerdo que en esa época mi mamá quería que yo hiciera, mejor dicho, que me asociara con un tío mío para montar bueno, valga la redundancia, montar un montallantas. Un montallantas es donde pues arreglan las llantas del carro cuando se dañan y todo eso. Pero mi sueño por dentro era tener un instituto de idiomas. Digamos, parte de la anécdota es que yo le dije a mi mamá, eso, yo quiero hacer eso, pero ella decía, no, eso es como algo como a largo plazo. Pero yo insistí en mi sueño. Entonces yo alquilé una casa en Normandía y en esa casa construí o sea, en esa casa recuerdo que yo la renté e hice salones y ahí empezó a funcionar el Instituto de Idiomas. Sí, yo lo doté de una biblioteca, le puse computadores, o sea, digamos que utilicé mi dinero que tenía, mis ahorros, e hice mi Instituto de Idiomas en una casa en Normandía, ¿sí? Y mi mamá no sabía nada de eso, ella no lo sabía. Entonces un día dije, bueno, vamos a hacer la inauguración porque ya tenía profesores, ya tenía estudiantes, ¿sí? Y un día le invité a ella a la inauguración y ella quedó impresionada. No se imaginó todo eso, o sea, no se imaginó todo eso, ¿sí? Ella se impresionó mucho. Entonces, ese fue como mi primer proyecto, mi primer emprendimiento y, y digamos que yo trabajé en esa casa de Normandía por un tiempo y el siguiente paso era lograr que la Secretaría de Educación lo legalizara. Entonces, para la legalización se necesitaba un sitio, un lugar que tuviera como los requerimientos físicos que pedía la curaduría. Y fue cuando se encontró un sitio en el barrio Carvajal, en Bogotá, un edificio de 4 pisos. Y eran 4 pisos prácticamente, digamos, el tercer y cuarto piso estaba en obra gris, porque antiguamente allí había era una fábrica como de telas, algo así. Es decir, el tercer y cuarto piso estaba en obra gris. Entonces, con el apoyo de mi mamá, se hizo la construcción de los salones del Instituto de Idiomas. En ese momento el Instituto de Idiomas no tenía nombre, se llamaba el Instituto de Idiomas, todavía no se le había dado el nombre. Y lo más bonito de todo fue que uno de los que trabajaba conmigo en la parte publicitaria tuvo un sueño y se soñó con la palabra Bitway. ¿Sí? Se soñó con la palabra Bitway. Todo lo que les estoy contando, yo creo que ustedes son los primeros que escuchan esta historia porque nunca la he contado así como públicamente, pero se las cuento a ustedes para que ustedes también la cuenten. Porque es una historia bonita. Esta persona tuvo ese sueño, tuvo el sueño con la letra B, la I, la T, la W, A, Y. Y él mismo formó la palabra Bitway, que significa believe in the way. Cree en el camino, believe in the way. Eso es lo que significa Bitway. Y yo sé que muchos aquí estuvieron allí y me alegra saber que están ahí escuchando y recordando esas viejas épocas. Cuando me contó el sueño, pues la verdad me encantó, o sea, fue como el clic, ¿sí? Como cuando a uno le gusta algo sin vacilar,
así me pasó, me dijo, me encanta ese nombre. Entonces así se le puso el nombre al Instituto de Idiomas. En esa época existía la educación no formal, hoy en día existe, pero tiene otro nombre en Colombia. Y entonces en esa época los requerimientos de la Secretaría de Educación eran muy altos para legalizar el instituto. Entonces, en esa época yo tenía un grupo de profesores y entre todos se hizo el proyecto para pasarlo a la Secretaría de Educación, ¿sí? La Secretaría de Educación hizo la visita, le gustó y aprobaron el Instituto de Idiomas Bitway. Se llamaba Instituto de Formación Lingüística y Empresarial Bitway Internacional. ¿Sí? Se legalizó. No recuerdo en ese momento cuántos programas se legalizaron en la parte no formal, creo que fueron 14 programas. Y también programas para la formación humana, ¿sí? Es decir, se legalizó todo un grupo de programas en el área de la educación no formal y prácticamente todos eran en idiomas, sistemas, y pues Bitway pues tenía su sala de computadores y logré tener mi laboratorio de idiomas. Eso fue la realización de mi sueño. Teníamos el laboratorio de idiomas, teníamos una cafetería, una biblioteca, ¿sí? Es decir, vi materializado ese deseo. Y tal vez de los que están acá fueron estudiantes de allí. Y fue algo muy bonito y fue la pasión de mi vida. Y pues lo que yo estudiaba en la universidad, yo lo ponía en práctica en el instituto, ¿sí? Es decir, mis estudios iban de la mano al proyecto, ¿sí? Iban de la mano al proyecto. Y luego de eso se abrieron sucursales, recuerdo que se abrió sucursal en Cali, en Panamá, en Cartagena, en Miami, y otras sucursales mucho más pequeñas en algunos otros lugares que en ese momento no se me escapan. Y así pues pasaron